La arquitectura vernácula se refiere al diseño que utiliza recursos y técnicas locales para construir edificaciones. A diferencia de los estilos más modernos, este tipo de arquitectura se arraiga en la tradición, la cultura y el entorno natural de una región específica. En otras palabras, representa la identidad de la cultura local de los pueblos y ciudades. En Atoyac, en la Costa Grande, encontramos ejemplos de casas típicas de arquitectura vernácula, que datan del principio del siglo XX. Estas casas han evolucionado con el tiempo debido a la influencia de la cultura española, filipina e indígena. Se caracteriza por su diseño y construcción en adobe, tejas y otros materiales de la región. Originalmente, estas casas pertenecían a personas pudientes o adineradas. En entrevista, el cronista de Atoyac, Víctor Cardona Galindo, proporciona más detalles sobre estas casas típicas, aunque algunas se encuentran en perfectas condiciones, otras están en proceso de remodelación o han sido derribadas para dar paso a viviendas modernas. Mira, generalmente las casas típicas pues vienen del cuadro fundacional de los pueblos, de las ciudades, de los municipios, ¿no? Por ejemplo, pasamos por el Ticuí, ¿viste? El Ticuí es un pueblo pues que fue fundado hace más de un siglo, estamos hablando de que fue fundado como en 1800, ¿no? En un principio eran casas, lo que era la arquitectura vernácula local. La arquitectura vernácula es lo que es la arquitectura que le da identidad, o sea, muy local, ¿no? En un principio eran palapas, le llamaban, casas de bajareque con techos de palapa. Te comentaba hace rato de que el tipo de vivienda que tenía la gente aquí fue evolucionando. En un principio pues era bajareque y los techos eran de palapa de cayaco largo, le llamamos, de cuacuyul, ¿no? Entonces, con la llegada de los españoles se introdujo la teja. El adobe ya existía. El adobe, incluso si tú te das cuenta, ya has hecho trabajo sobre la Soledad de Maciel. Las pirámides de la Soledad de Maciel están hechas de adobe. Y había muchas pirámides por toda la Costa Grande que se hicieron de adobe. El adobe existía. Los españoles a la llegada introdujeron la teja. Entonces la casa de la gente pudiente empezó a construirse de adobe y de tejas. Por eso es que siempre las encuentras en el centro de las ciudades. En este caso, en el centro del Ticuí se nota lo que fue el centro del Ticuí cuando ves la casa por la arquitectura que tiene, los tipos de pilares, el tipo de material, los pisos de, ¿cómo se llama?, de tabiques, ¿no? Y aquí en Atoyac igual. O sea, en esta parte, lo que es del arroyo Cuetero hacia arriba, vas a encontrar muchas construcciones de ese tipo, de adobe, de tejas, pilares con adornos, ¿no?, arriba, que es la característica de tipo de casas, que tienen ya más de un siglo. Por ejemplo, la casa que filmaste en el Ticuí, pues mínimo en 1905, que se terminó de construir la fábrica, esa casa ya estaba. Entonces podemos deducir que esa casa tiene más de 120 años. Ahora, las casas de aquí de Atoyac, que tienen todavía esa arquitectura vieja, vernácula se le llama, tienen más de un siglo. Entonces son arquitecturas del siglo XIX, que incluso el INAH tiene un decreto de que esa arquitectura, ese tipo de viviendas no se pueden destruir. Por ejemplo, aquí donde estamos, era una casona victoriana del siglo XIX. Entonces, los dueños que compraron aquí la destruyeron y luego el INAH intervino y construyeron esto, parecido. Muy bonito está, me gusta a mí. Pero ojalá y se le hubiera respetado todo el cuadro de la ciudad, los corredores, la arquitectura, los tipos de pilares que tenían. Incluso los pueblos mágicos son los pueblos que se les respeta su arquitectura original. Entonces, si Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, ya ven, San Jerónimo, en el primer cuadro están unas casas hermosas de corredor, viejas, de más de un siglo, que fueron derribadas para construir pues casas nuevas, ¿no? Que nada,
que nada que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, ojalá hubieran mantenido los corredores, los tipos de pilares y las casas. Atoyac y todos los pueblos de la costa fueron pueblos mágicos, ¿no? Con esa influencia nativa, con la influencia filipina, con la influencia española, ¿no? Que es finalmente el tipo de vivienda es donde se conjuga, al igual que la comida, la cultura, ¿no? de la gente que los formó. Incluso fíjate que estas casas viejas eran de una sola pieza. Y para dividir donde la gente descansaba, dormía, usaban biombos. Y el biombo es una aportación de China, de Filipinas. El biombo vino de allá. Entonces tenían, como era una sola, ponían biombos, ¿no? Es una aportación cultural de Filipinas. Entonces, pues esas eran las casas viejas, ¿no? La mezcla de culturas, incluyendo la española, criolla, indígena y filipina, traída por la nao de China de Acapulco, ha enriquecido estas construcciones. Además, su diseño está adaptado al clima de la Costa Grande de Guerrero. Y es que ya cuando tú tenías una casa de adobe, de tejas, con cocina de vuelta, un corredor, adentro, este tipo de casas tenían adentro generalmente un patio, dentro de la barda, tenían un patio, tenían una noria privada, o sea, ahí sacaban agua para el consumo de la vivienda misma, era autosuficiente. Y generalmente, fíjate qué bonito, tenían dentro de la casa un mango o un naranjo. Entonces eran unas casas pues muy bonitas, ¿no? El naranjo cuando floreaba daba un olor, un aroma. Tenían plantas, por ejemplo, dentro de las casas como reunión de señoritas o jazmines. Entonces eran casas que tú cerrabas la puerta en la noche, te metías a tu estancia y había aromas. Eran casas muy bonitas, ¿no? Autosuficientes en el sentido del agua, en el sentido de que eran frescas. Y fíjate que con el Otis, un camarada que vive en una casa de teja, y me dice, para este tipo de huracanes no hay como la teja, dice, porque agarró el aire y levantó las tejas y nomás le levantó pedazos de tejas y quedó como una boca chimuela, dice, y se metía el agua. Pero al otro día se levantó, se subió y acomodó las tejas y se acabó. Y la gente que tenía casas de lámina, pues le voló los techos, le hizo pedazos. A mí no me hizo daño. Dice, Víctor, te quiero decir que para este tipo de fenómenos no hay como la teja. Y efectivamente, por ejemplo, si tú te fijas, nosotros vivimos en una zona sísmica. Y ve esa casa, tú le viste la que vimos, la pared no tiene ni una cuarteadura. Entonces, ¿qué es lo que la destruye? Pues el agua que les cae la destruye. Pero no tienen cuarteadoras, quiere decir que ese tipo de arquitectura está hecha para este lugar, para los fenómenos naturales que tenemos, que son huracanes, que son sismos, y además para el calor, porque una casa de teja es fresca, ventila, no pases calor. Tú puedes estar a mediodía, el sol está calientísimo y adentro tú estás fresco, ¿no? Sí. Que claro, este tipo de viviendas siempre se acompañan de una hamaca o dos, ¿no? Sí. O sea, es también parte de la cultura nuestra, la hamaca, estar ahí en la hamaca, ¿no? Viendo hacia afuera. Posteriormente se le incorporaron elementos como los sillones mecedores, hechos ahí en los silleros de Tecpa, ¿no? Para mecerte, salir en la tarde, ¿no? Ver pasar a la gente que viene de trabajar, saludar a los amigos, platicar, ¿no? O sea, de corredor a corredor. Entonces era una cuestión muy bonita, ¿no? Es parte de toda una cultura la vivienda costeña, ¿no? Muy bonita. Yo creo que en toda la costa, hasta Colima, podemos encontrar este tipo de casas, ¿no? Yo creo que en Oaxaca podemos encontrar este tipo de viviendas, ¿no? Porque, pues te digo, está hecha para la región y es parte del crisol, ¿no? De la conjunción de las tres culturas y debo decir hasta la cuarta cultura, porque finalmente, como en un principio, ahora se usan fajas, pero en un principio se usaba hueso de palma. Entonces el hueso, la palma vino con los filipinos, vino con ellos, ¿no? Entonces ellos introdujeron ese tipo. Y también te decía que en la sierra mucho se usaba el zacate de arroz
para techar las casas, también la introdujeron los filipinos, y varios elementos, ¿no? Incluso el gallo, ¿no? También viene de Filipinas, la gallina es tipo de... Son un montón de, muchas factores, ¿no? Que se incorporan al ambiente, que le da a la casa vernácula, pues el romanticismo que tuvo también en el pasado. Víctor Cardona hace un llamado a las autoridades y a los propietarios para preservar este tipo de construcciones. Incluso sugiere que el gobierno podría impulsar iniciativas para seguir construyendo casas de arquitectura vernácula, no solo como parte de la conservación natural, sino también como un atractivo turístico. Pues yo quiero hacer un llamado, ¿no? a las autoridades que cuidemos este tipo de casas, sobre todo a los propietarios, ¿no? que cuidemos este tipo de casas, incluso invitar a que se sigan construyendo este tipo de casas que son muy frescas, muy bonitas, ¿no? Ahora se les agrega, para mayor seguridad, por ejemplo, cuando revocan la casa, pues le ponen malla de pollo, entonces todavía más amarradas, ¿no? O sea, menos, nadie te la mueve, un sismo no te la mueve, no se te cuartea, y además pues vas a tener algo fresco y muy seguro. Podría también formar parte de alguna iniciativa, ¿no? Del mismo pueblo y gobierno, ¿no? Mira, a mí me gustaba, cuando Octaviano Santiago fue candidato a presidente municipal aquí por el PRD, él quería formar un programa de vivienda para la gente pobre, de casas típicas, y él decía, vamos a poner un taller de elaboración de adobe, vamos a hacer elaboración de tejas, dice, y con material de la región le vamos a construir entre todos, en terreno del ayuntamiento, casas a la gente pobre, pero casas típicas. Y a mí me parecía una gran idea, porque ahora pues, le puedes agregar, por ejemplo, puedes hacer las divisiones adentro, puedes construir una casa con con 3 espacios, 2 recámaras y una salita, el corredor, la cocina, lo puedes construir y es material de la región, ¿no? El asunto es que también el material, como la teja, el adobe, se ha vuelto ya también cuestión especializada, pero antes lo hacía cualquiera, ¿no? O sea, tú te ponías las mujeres a remover, a pisar el lodo, a meterle zacate, hacías su maqueta, se llama, la marqueta, creo que se llama marqueta, y luego la aplastabas, lo despegabas, ¿no? Y entonces lo hacía, yo veo que mi papá lo hacía, pero ahora como hay que comprar todo, pues también se vuelve difícil. Y acarrear adobe pues es muy pesado. El adobe pesa, y más el adobón que le metían, que era un más grande, ¿no? Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, para CN6 Noticias informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.